La Casa Blanca junto al premier británico David Cameron. Ahí está la actualidad, ahí está la noticia en este instante, el análisis, el contexto en el que se mueven las economías con José María Luna de Profin. José María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Miramos a los Estados Unidos mucho y quería, si tenemos un poquito de tiempo, preguntarle precisamente por ese mercado americano en el que ya se empieza a decir que Apple va a llegar sin problema, está en la zona de $580, va a llegar a los $1.000, a ver qué pasa con el mercado estadounidense. Y a través de fondos de inversión, ¿cómo podemos llegar a ese mercado estadounidense a las alturas en las que estamos? Pero antes, salgamos de dudas. ¿Se han puesto de moda o hay un fondo de inversión del que se habla últimamente, que son los fondos de reparto? ¿Qué es esto? ¿Para quién es? ¿Cómo puede usted ayudar a la audiencia? Muy bien. Vamos a ver, los fondos de reparto son aquellos fondos de inversión que lo que van a hacer va a ser repartir a los partícipes o rentas o cupones, es decir, cupones o dividendo. Sí. Al final, un fondo de inversión lo que hace es invertir en activos financieros y si es de acumulación lo que hace es todos los dividendos de las acciones en las cuales invierte o los cupones de los bonos que están en cartera se van acumulando y no se reparten al partícipe. Ahora bien, los productos de reparto sí reparten periódicamente pues esos cupones o esos dividendos. ¿Se han puesto de moda? Pues sí, se pusieron de moda sobre todo a finales del año pasado, como un producto competitivo o como competencia de los depósitos. Por un lado, las entidades financieras lanzaban depósitos con unos tipos interesantes, pues había fondos de inversión que para competir pues ofrecían productos de reparto. Ahora bien, en estos momentos tiene otro sentido. Y el sentido es que, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo en el cual hay un menor crecimiento económico, sobre todo en el caso europeo, y el claro ejemplo es el español. Un mundo, además, que prima la austeridad, la subida de impuestos. Todo eso, al final, se traduce en una renta disponible para todos nosotros cada vez menor. Con lo cual, para suplir ese desfase o esa menor renta disponible, muchos ahorradores y muchos inversores están buscando productos de ahorro y de inversión que les estén repartiendo cupones o que les estén repartiendo dividendos para, insisto, para cubrir ese desfase de caja. No digamos ya la persona que se ha jubilado, que está ya empezando a percibir su jubilación y ve que, evidentemente, el importe que recibe normalmente de jubilación es menor que el que recibía cuando estaba como trabajador activo. Por lo tanto, cada vez se están imponiendo más como una moda. Evidentemente, productos de rentas o repartos hay muchos, hay que analizarlos muy bien, porque no es lo mismo un producto que reparte rentas e invierte solo en renta fija, de aquel otro que invierte en renta variable y reparte dividendos. Evidentemente el riesgo no es igual, la renta fija, en este caso, que la renta variable. Y también hay que tener muy en cuenta la fiscalidad. Lógicamente, a la hora de recibir un cupón o un dividendo, tiene una fiscalidad distinta a si es un fondo de acumulación. Por lo tanto, si es un producto que empezó siendo competencia de los depósitos, o trataba de ser competencia de los depósitos, y ahora lo que está buscando, sobre todo, es ese ahorrador que busca tener rentas periódicas para, junto con sus ingresos también periódicos, poder, pues llegar a fin de mes. Que muchas veces nos comentan muchos ahorradores, es que no llego a fin de mes. Bueno, pues buscan precisamente este tipo de activos. Bueno, pues es interesante saberlo, interesante ir conociendo la actualidad de lo que se está diciendo en la Casa Blanca a esta hora. Barack Obama ha dicho que tanto él como el premier David Cameron están de acuerdo en que todavía se está en tiempo de intentar buscar una solución diplomática al conflicto que se mantiene con Irán. A ver, le decía yo que me interesaba que hablásemos sobre Estados Unidos, porque las compañías tecnológicas siguen subiendo, realmente el mercado estadounidense sigue subiendo, aunque lo haga de manera suave. Suave, ayer subió bastante. Bueno, ayer subió bastante, hoy está de manera suave. La subida ayer que nos cogía todavía con cierre de mercado, sí que era por eso lo decía, sí que era una subida suave. ¿Qué pasa si yo no he entrado en el mercado estadounidense? Si quiero entrar ahora, ya es tarde. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se están comportando lo que llevamos de año los fondos de inversión americanos? Porque claro, los que estén expuestos únicamente a renta variable, imagino que bien, pero a ver, ¿a qué momento hemos llegado para acercarnos a Estados Unidos? Vamos a ver, estamos en un contexto de tipos de interés bajos. Ayer, de nuevo, insistió en ello la Reserva Federal norteamericana y, de hecho, los va a mantener extremadamente bajos todo este año, incluso hasta final del año 2014, con lo cual eso, sin duda alguna, es muy positivo. Estamos en un entorno donde la tasa de paro está cayendo en Estados Unidos, lejos de lo que está ocurriendo en la eurozona, donde la tasa de paro se está incrementando. Por otro lado, como decíamos ayer, se aleja el fantasma de la recesión económica, con lo cual el entorno inmejorable.
para la renta variable norteamericana y sobre todo después de haber roto los 1.370 como un nivel de resistencia para el caso del S&P 500. Con lo cual, ¿cómo se están comportando los fondos de bolsa americana? Muy bien. Enseguida nos da un nombre. Claro que sí. José María Luna, Profin, para ustedes. Pregúntenle o por los teléfonos o por redes sociales. José María, nos vemos enseguida, ¿de acuerdo? Fantástico. Hasta ahora. 15 minutos para las 6 de la tarde, José María Luna de Profin con todos ustedes. Que le quieran preguntar, 91423765859 a través de Twitter, @cdmercados o a través de Facebook. José María, antes de cerrar los mercados europeos, el IBEX con una subida muy suave, el 0,17%. Hablábamos del potencial de la bolsa estadounidense. Todavía hay potencial en la bolsa estadounidense, nos daba a entender usted. ¿Nos puede dar algún nombre, alguna sugerencia? Si no hemos entrado y, bueno, pues vamos a ir un poco a rebufo de lo que ya ha subido el mercado americano. Algo muy importante es el tipo de fondo que debemos de tener en cartera, o si estamos pensando en entrar en renta variable norteamericana, el fondo de inversión que debemos de buscar es o bien un fondo ligado mucho al sector tecnológico. El Nasdaq está rompiendo día tras día niveles que hacía mucho tiempo que no veíamos, o bien un fondo ligado al índice al S&P 500. Serían los dos tipos de fondos que deberíamos de estar buscando. Y mucha gente nos sigue preguntando, ¿cubro o no cubro riesgo divisa? Seguimos con la cobertura del riesgo divisa frente al euro. De momento no asumamos un doble riesgo en el sentido de tener riesgo de mercados, riesgo también de divisas. Y es momento de seguir entrando, sin duda alguna. Sobre todo para los inversores de largo plazo. Ayer distinguían los de muy corto plazo, los de un año. Evidentemente, la entrada en el mercado norteamericano se podría hacer a través de fondos globales flexibles, es decir, donde el equipo de gestión tenga más o menos exposición a mercados de bolsa. Pero si nuestro horizonte temporal es de más de un año, evidentemente es un momento ideal para estar en bolsa norteamericana, igual que habrá otros mercados interesantes. ¿Y todavía en renta fija corporativa o ya no? Sí, claro que sí. Renta fija corporativa y en high yield, sobre todo americano. Vemos recorrido en ambos activos, donde no lo vemos es en la renta fija pública, sobre todo alemana o norteamericana. Si lo viéramos es que la situación estaría ahora mismo con una tensión bastante más elevada de la que tenemos en estos momentos. A ver, vamos enseguida con las consultas, que hay muchas. Un apunte, el Banco de Valencia ha dicho que no paga el cupón de las preferentes, la que está montada con las preferentes. Tremendo, tremendo. Mucha gente ya empieza a hablar. Es que las declaraciones que se producen en los tenedores, precisamente de preferentes, es que, claro, a mí me lo dijo mi banco, me dijeron que sí, me dijeron que no pasaba nada. Ha dado una doble circunstancia. Por un lado, ha sido la confianza que muchos ahorradores tienen en su entidad financiera, la de toda la vida, ¿no? Y en segundo lugar, también hay muchos ahorradores que son con una cierta edad, que de estos productos financieros, pues lógicamente no conocen. Habrá una tercera derivada, que es el apetito de obtener la mejor rentabilidad posible sin leerse la letra pequeña, que siempre aquí avisamos muchas veces. Nadie da duros a pesetas y estas rentabilidades tan espectaculares seguro que tienen algún tipo de contraindicación. Pero está muy claro que es el gran escándalo en estos momentos que tiene muchas entidades financieras en estos momentos, y veremos en qué para todo ello. Ahora mismo hay posiblemente, bueno, pues va a haber manifestaciones en distintas ciudades españolas de muchos afectados, porque estamos hablando de miles y miles de familias con este tipo de productos que en muchos casos se les ha vendido como un depósito con un riesgo abismalmente, o sea, totalmente diferente, muchísimo riesgo, y evidentemente ahora mismo las entidades financieras tienen un grave problema. Veremos el Banco de España y veremos qué comenta la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero el tema acaba de empezar y, insisto, hay mucha gente que empieza a hablar ya de corralitos españoles, los afectados, porque ven que no pueden vender sus participaciones preferentes, que les dijeron que cuando quisieran podían tener su dinero y les iba a dar una rentabilidad interesante. Y evidentemente no van a tener su dinero cuando ellos quieran, y en segundo lugar la rentabilidad está supeditada a que la entidad obtenga resultados positivos. Bueno. Y con la que tenemos liada en el sistema financiero español. Sí, la que está liada. Pues. Vamos con las consultas. Vamos allá. Bueno, Zaragoza, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por su atención. ¿A usted? Yo quería preguntarle al experto que qué tal veía a día de hoy entrar en Brasil y China a través de ETFs. Esa es la pregunta. De acuerdo. José María. Pues ambos mercados nos gustan. Evidentemente tiene que ser para un inversor agresivo, muy agresivo, por perfil de riesgo. Y, como digo, ambos mercados bursátiles nos parece muy interesante. El hecho de entrar a través de fondos cotizados, a través de ETFs, pues sobre todo es recomendable para aquellos inversores que actúan o que operan más en el corto plazo.
Es decir, gente que ya ve que ha habido una enorme revalorización en estos mercados y lo que quieren es aprovechar el tirón alcista, pero a la primera de cambio, si ven alguna tensión en los mercados, algún recorte, poderse salir muy rápidamente. Recordemos que el fondo cotizado, pues como su propio nombre indica, es un fondo de inversión, pero que cotiza como una acción, es decir, en el mercado hay cruces y se puede vender y comprar en cualquier momento. Distinto ocurre con el fondo de inversión tradicional, donde hay un único valor liquidativo. Me parece bien la opción ETF y obviamente también me parece bien la opción fondo de inversión, que fiscalmente es más interesante que el fondo cotizado. Alicante, Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería preguntar, que yo tengo un fondo, una inversión de 6.000 euros y arrastro una pérdida de 1.500 y en renta variable española, y quería cambiarme dentro del BBVA a bolsa emergentes. Me dijeron MF1 o BBVA Bolsa Asia MFF1, y quería preguntar, porque yo no estoy muy documentado al respecto, qué opinaba el señor Luna, y entonces esa era mi pregunta. Y al mismo tiempo, si me deja hacer una reflexión, la hago. Pues sí. La reflexión es felicitar a Intereconomía, no ya por la ayuda que pueda hacer a las inversiones, que también, que a mí esto, pues la verdad no es tanto, es por la labor informativa, independiente, esos grandes y magníficos programas como son, pues, El gato al agua, Disidentes de Orcajo, el otro que hacen por la noche, Más se perdió en Cuba. Es una maravilla oír a toda esa gente que me enorgullece, y alguien pensará que yo soy multimillonario. Pues no, yo trabajo 41 años y de multimillonario no tengo nada. Lo que tengo es unos principios y unos valores que Intereconomía defiende con mucha ecuanimidad y con mucha elegancia. Bueno, pues en nombre de todos los profesionales que están detrás de esta casa, en el medio generalista, y también todos los profesionales que trabajan en Business Televisión, en el medio económico, yo les doy bueno, pues esos agradecimientos. Aquí quedan dichos. Muchísimas gracias, Julián. Los emergentes, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer José María? Sin duda alguna, no tener bolsa española. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Va a seguir estando rezagado, va a estar en los vagones de cola de los mercados financieros. Mucha gente dice, sí, pero como se ha quedado atrás, si sigue subiendo el mercado, a lo mejor recupera el terreno perdido. Miren, está muy claro que hoy lo estamos viendo. El mercado alemán está como una moto y el mercado español pues no va como una moto, va casi como un triciclo. Con lo cual, bolsa española de momento no, porque evidentemente aquí todavía nos queda mucho tiempo y mucha austeridad y mucha travesía del desierto bueno, pues que trabajárnosla. Con lo cual, no tener ningún fondo de renta variable nacional, hoy por hoy, y sí, sería una opción, y eso además es una pregunta que muchas veces nos hacen muchos clientes y mucha gente que nos llama. Oye, yo tengo una pérdida aquí acumulada, ¿cómo la puedo recuperar pensando que el mercado de aquí a una serie de 2-3 años pudiera ser alcista? Evidentemente, mucho mejor estar en renta variable norteamericana, ya hemos dado los motivos, y otra opción sería la bolsa emergente, sobre todo Asia, también Latinoamérica, pero sobre todo nos gusta mucho Asia. Miren, hay un dato muy importante. El crecimiento de la clase media en Asia para los próximos 3-5 años va a ser impresionante. Eso conlleva a un mayor consumo. Y ese mayor consumo, evidentemente, lo que va a hacer va a ser tirar tanto a las empresas que venden a esa clase media como a las empresas que están ubicadas en Europa o en Estados Unidos, empresas globales. Por lo tanto, nos gusta más Asia en este momento, seguiría Latinoamérica, y los fondos que nos ha dicho, sí, nos parece bien. Evidentemente hay otros fondos de gestoras internacionales que podrían hacerlo mejor. A ver, José Luis, consultas en redes sociales, que nos queda poquito tiempo, a ver si entran un par de ellas al menos. Cuéntanos. Pues Javier Bosch pregunta, en este caso, por los fondos Invesco Balanced Risk Alloc C y Parvest Bond World Inflation Linked C. Muchas gracias. A ti, Javier. Dos grandes fondos dentro de su categoría. El primero es un fondo. Con esos nombres, ¿no? Diría alguien que nos. El primer fondo es un fondo de Invesco, una gestora que lo que hace es un fondo mixto, pero mixto flexible. Lo que hace es gestionar balanceando riesgos, sobre todo con 3 tipos de activos. Por un lado estaría la renta fija gubernamental.
En segundo lugar sería la renta variable a nivel mundial y en tercer lugar sería materias primas. Y además a través de índices. Y lo que hace es, insisto, intentar que el fondo, sin asumir un riesgo superior a un 10% de volatilidad año a año, en tratar de obtener un resultado positivo, rebalanceando esos tres tipos de pilares o tres tipos de cestas de activos. Insisto, a través de derivados, que esto es importante, no es una inversión directa con acciones o con bonos. Es un buen producto y en momentos malos lo ha hecho bastante bien. Nos gusta. Y luego estaríamos hablando de un fondo de bonos mundiales ligados a inflación. Evidentemente estamos hablando de bonos gubernamentales que pueden emitir países como puede ser Estados Unidos, Canadá, propio Japón, también Francia, grandes emisores de bonos ligados a inflación. Y aquí estamos siempre en la disyuntiva. ¿Va a subir la inflación? ¿No va a subir la inflación con toda esta inyección masiva de dinero por parte de los bancos centrales? Hoy por hoy yo no veo inflación. Lo que pasa que sí que es cierto que a la larga podría producirse. Pero de momento, salvo que el petróleo se disparara a niveles, como decíamos ayer, por encima de 140 o 150 dólares el barril, de momento yo no lo veo. Yo creo que existen otras oportunidades dentro de bonos, como puede ser la renta fija corporativa, high yield, deuda emergente, frente a bonos ligados a inflación en estos momentos. Llegará su momento, pero yo creo que no es el momento ahora mismo de tener bonos ligados a inflación. ¿Alguna cosita más, José Luis? Nada, 20 segundos. Muy rápido, Ernesto, BBVA en China. Un fondo de BBVA en China. Bien, un fondo que invierte en un gran mercado, que aunque ha tenido menores resultados, pero no lo hace mal. Yo me quedaría con un fondo de GAM que invierte en China y que normalmente lo suele hacer bastante mejor. José María Luna, Profin, muchas gracias. Nos da las claves, por dónde va el futuro, que en el mercado americano todavía hay oportunidades. No España, sí emergentes. Aquí las claves cada miércoles con todos ustedes. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Vamos a repasar las noticias de la actualidad.